Muy buenas noches. Iniciamos con el programa Tertulia Teológica, un programa original de la Iglesia Bautista Reformada El Redentor. Tiene como fin una charla, un conversatorio acerca de las vida de algunos ejemplos que han existido en el cristianismo, doctrina, pensamiento, en general todo lo que tenga que ver con la teología. Invitamos a todos nuestros oyentes que quieran participar. Hoy vamos a estar de nuevo con el hermano Joel Sarman. Como habíamos hablado, tiene o está terminando o está haciendo mejor un doctorado en historia del cristianismo. Tiene su pregrado en idiomas bíblicos, su maestría en teología y está actualmente con su doctorado. Yo como acompañante soy Helber Conde, pastor de la Iglesia Cristiana del Redentor, y vamos a estar hablando acerca de la vida de John Owen. Vamos a hablar acerca de sus escritos y vamos también a hablar un poco de Juan Bunyan, su relación y cómo se dio con la vida de John Owen. Queridos hermanos, amigos, pueden ustedes participar en el chat, alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer. Hermano Joel, muy buenas noches. Hermano Joel, vamos a seguir entonces con la dinámica que estuvimos aprendiendo hace un tiempo, relacionando y buscando aprender más y más de la vida de estos hombres de Dios. Hermano Joel, entonces terminamos un poco de la biografía de John Owen, terminamos hablando un poco del contexto histórico de los puritanos en Inglaterra, todas esas situaciones que se dieron con los reyes, y ahora empezamos a hablar acerca un poco de la doctrina, algunos escritos de John Owen. Entonces, hermano, ¿qué podemos hablar o qué podemos decir con respecto a John Owen y sus escritos? En cuanto a los escritos de John Owen, en inglés se pueden conseguir 16 tomos gruesos. En inglés, en español, se pueden conseguir 5 traducciones de sus obras, o abreviadas, pero sí existe en español. ¿Tú sabes de más de 5 o son 5 los títulos? Yo sé los 5, básicamente la mortificación del pecado, la gloria de Cristo, la vida por su muerte. No recuerdo los otros 2. ¿Una lista que incluye el Espíritu Santo? Uno sobre la tentación, dice aquí un hermano, hermano Frankie nos dice que también está el libro La Tentación, y creo que sí, uno sobre el Espíritu Santo. Son los libros, digamos, que están traducidos al español. Entonces, una cosa que se puede hacer en cuanto a John Owen, vamos a hablar de esto quizás un poco después, una cosa que se puede hacer es hacer un contraste entre John Owen y John Bunyan, porque fueron contemporáneos, o no sé si se debe decir Juan Bunyan y Juan Owen. Está bien. Fueron contemporáneos de la misma, digamos, estaban en la misma nación y tuvieron los conflictos muy similares. Alcanzaron a percibir ambos la persecución, pero creo que hablábamos hace 8 días que la persecución era de diferente forma, ¿no? ¿Cómo se dio en John Owen y por qué en Juan Bunyan sería un poco más compleja? Porque tuvo más persecución. Yo creo que tiene que ver algo con las conexiones que tenía Owen, de las que carecía Bunyan. También Bunyan era un separatista, y hablamos de eso la última vez, ¿verdad? Los puritanos quieren purificar la iglesia, entonces, aunque no están conformes con todo lo que están haciendo, ellos sí quieren una iglesia de Inglaterra. Los separatistas dicen, eso nunca va a funcionar, vamos a tener que tener iglesias y congregaciones que no tienen nada que ver con el Estado. Y de esos era Bunyan, según aprendí, hice algo de lectura sobre él, y resulta que parece que fue uno de los separatistas. No llegó a ser bautista, a veces los bautistas dicen que él es uno de nosotros, pero la verdad él nunca se identificó con los bautistas de su día. Pero era separatista, de donde vienen los bautistas, y así era en algo parecido a los bautistas. Se puede hacer este contraste, si queremos, entre John Owen y John Bunyan. ¿Cómo podríamos ver la diferencia? A ver, John Owen, digamos, fue un académico, un intelectual, y su conversión fue
digamos, a temprana edad fue su desarrollo académico, según entiendo y según hemos hablado, ¿no? En el caso de Juan Bunyan, ¿cómo sería su formación académica y a qué edad se convirtió al cristianismo? Lo que yo entiendo es que Bunyan se convirtió ya adulto, ¿verdad? Sí. Sí, hay un contraste ahí porque Bunyan nunca fue a la universidad. Él viene de gente que habían tenido posesiones y propiedad, pero la fueron perdiendo. Entonces es de clase más baja que algunos y no tiene las mismas oportunidades de ser educado. Sí le enseñan bien a escribir y a usar el inglés cuando es pequeño, y eso se ve porque él escribe bien. Owen tiene un tío que paga para que él vaya a la universidad de Oxford, es donde atiende. Entonces él tiene muy buena formación. De hecho, él es muy estudioso, tan estudioso que parece que temprano en la vida, de tanto estudiar, se dañó su salud. Siempre tuvo eso que estuvo débil de salud en el resto de su vida por ser tan dedicado a estudiar todo el tiempo. Que pues me enseña algo a mí, que no hay que ser tan dedicado todo el tiempo al estudio, hay que descansar ejercicio para que uno no se agote. Entonces Bunyan no tuvo esa oportunidad. Owen era tan erudito que llegó a ser vicecanciller de Oxford. Esa posición es la persona que maneja la universidad. El canciller es una posición titular, la tuvo Cromwell. Él es el rey, por decirlo así, está encargado del gobierno y tiene esa posición titular. Bajo él, Owen hace las cosas en la Universidad de Oxford. Entonces vienen de un trasfondo muy diferente en cuanto a eso. ¿Cómo podemos ver entre John Owen y Juan Bunyan la conversión? Es decir, ¿cómo suscita la conversión de John Owen? John Owen se gradúa de Oxford como persona que maneja teología, estudia teología, sabe teología, va a ser teólogo, pero no es aún un creyente. Él va a Londres, hay un famoso predicador presbiteriano y va a la iglesia a oír a este famoso predicador, pero el predicador no está predicando un señor que no conoce a Owen, que es humilde, no tiene muchos dones, pero predica el evangelio y ahí es donde es convertido Owen, ya siendo por decirlo así un teólogo, funcionando en ese ámbito de teología, se convierte. Y es cuando tiene que 20 algo, 20 y pico de años. Oiga, pero interesante esa situación de que de pronto un hermano sencillo que haya compartido el evangelio, Owen haya recibido la palabra del Señor y haya producido pues impacto por el Espíritu Santo en su corazón, ¿no? Entonces sí. Nos enseña muchas cosas en el desarrollo de que no se necesita el más erudito, sino la sencillez del evangelio. El evangelio es en sí mismo poderoso, como dice Romanos, para transformar el corazón, y hasta el corazón, digamos, más intelectual por una predicación sencilla puede ser convertido. Es bien interesante esto que sucedió a John Owen, ¿no? Sí, así es, porque es un evento sobrenatural y al fin el que convierte a la persona no es el predicador, es el Espíritu que usa esa predicación. Y siempre vemos a veces, sucede mucho, hasta uno mismo, ¿no? Que uno quisiera llevar a sus familiares cuando viene algún predicador internacional o un predicador americano o alguna cosa. Entonces uno quisiera llevar a los familiares porque piensa que de pronto sí va a tener el poder para salvarlo. Y vemos que hay una gran bendición en todos estos hermanos que salen en redes sociales. Pero también podemos correr el peligro de pensar que ciertos hermanos son determinantes o son poderosos casi para salvar. De pronto no es que uno lo diga abiertamente, pero intencionalmente lo piensa cuando está diciendo, no, si predica fulano o si hay una conferencia de tal persona, ese sí es el que va a transformar. Y aquí vemos que alguien como Owen fue, digamos, converso por una predicación de un hombre sencillo. Es decir, sí. Dios obrando de una manera espectacular. Con razón, digamos, se ve también en sus escritos esa obra de salvación y después cómo la plasma en la realidad de la vida, ¿no? Por ejemplo, hablando de la tentación, ¿no? A pesar de que es un intelectual, es un académico, también plantea cómo desarrollar la vida en su lucha contra el pecado.
Sí. No se queda simplemente en una parte teórica o por las nubes, sino que aterriza sus pensamientos doctrinales. Y de hecho, esos escritos sobre la mortificación del pecado son, creo que empezaron como predicaciones que hizo siendo decano en Oxford. Y era para ayudar a los estudiantes. En ese tiempo todos los estudiantes eran jóvenes, de 15, 16, 17, 18 años. Y pues él sabía que ellos luchan con ese aspecto de la vida cristiana. Entonces, esos escritos de la mortificación del pecado él los escribió para ayudar a sus estudiantes en su vida espiritual. Impresionante, ¿no? John Owen tuvo una vida, podríamos pensar, o no sé, hermano Joel, usted de pronto si sabe, tuvo una vida de pecado escandaloso. No, que yo sepa, no. Y, o sea, podemos pensar de esto. Este es un hombre que por tanto estudiar se tiró la salud. O sea, no es el que anda en las parrandas y haciendo de todas las cosas. Antes de su conversión, ¿no? O sea, siempre fue una académica. Antes de su conversión, sí. O sea, siempre fue estudioso. Obviamente tenía un buen intelecto y quería usar sus dones. Era un hombre ambicioso también. Él quería llegar a lugares de prestigio y los alcanzó. Pero no fue un hombre de vida muy escandalosa. Creo que fue, pues, por temperamento lo contrario. Así necesitaba ser convertido, ¿verdad? Claro que sí. Cuando uno lee a Juan Bunyan, como estamos tratando de hacer el contraste, en Gracia Abundante, sí. Él habla acerca de su condición, acerca de la conversión, y sus expresiones son de alguien que realmente había hecho o hacía el mal, alejado totalmente de Dios, no le importaban las cosas espirituales. Su parte más interesante no era la académica, sino básicamente pues, vivía para el pecado. De hecho, en Gracia Abundante, él habla acerca de cómo tenía en su corazón una aparición muy fuerte, como diabólica. Él habla como en esos términos, como de una opresión constante por su pecado, porque había hecho mal. ¿Qué podemos hablar en relación a eso? Sí se puede hacer algunas observaciones. Una de las que debo hacer es que leí esa obra hace muchos años y no la he vuelto a leer, entonces mis impresiones son un poco antiguas. Otra cosa que hay que apreciar con los puritanos es que ellos tomaban el pecado muy en serio, ¿sí? Y vivían en una sociedad donde están dominando los puritanos, entonces están llevando a todos como a pensar en esa forma. Bunyan se afligió, si me acuerdo bien, se afligió porque fue a oír a alguien predicar y predicaron contra hacer deporte en el día del Señor, ¿sí? O jugar al dominó, porque no me acuerdo cuál era ese juego de ese siglo que usaba, que él hacía. Y se contristeció por eso, o sea, eso lo afligió. No es porque ande borracho, haciendo cantidad de maldades y en la droga y todo eso, porque a veces los puritanos hablan y nos hacen pensar que eso es lo que hacían, que lo tomaban tan en serio. Pero él se contristeció por eso, se contristeció porque juraba mucho. Decía, por ejemplo, Dios mío, algo así. Que en la sociedad puritana, pues eso no se veía bien, no es como en Colombia, si la gente lo hace, se toma como algo tan pesado. También, obviamente, tenía, o sea, cosas que nosotros identificaríamos como cosas más pesadas, pero eso es lo que me acuerdo. Entonces, él es afligido y contristecido por eso. Una de las cosas que no me gusta de esa obra es que es muy subjetivo lo que le sucede a Bunyan. O sea, lee un versículo y dice, ay, Dios me quiere. Entonces le pasa algo en la calle, ve un pajarito que vuela por ahí y le dice, ah, no, Dios no me quiere ahora, necesito que me asegure leyendo un versículo que me dé un zarpazo de quién sabe qué para asegurarme. Sí, la obra es tensionante y muestra como un hombre afligido, un hombre triste, que bueno, ahí va revelando pues la gracia del poder de Dios a medida que él va narrando su conversión. Pero sí, cualquiera de nosotros podría pensar que es una cosa dramática lo que le está sucediendo, que de pronto es que está en los peores pecados,
Pero bueno, ya vamos comprendiendo que es el contexto o el pensamiento de los puritanos y cómo desarrollan pues su fe, ¿verdad? En relación con el pecado. Y en relación a ellos, o sea, Bunyan sí llegó a entender muy bien, como decirlo así, la parte de adentro de la vida espiritual. O sea, cuando uno lee El progreso del peregrino, sí habla muy bien de las luchas que uno tiene, en forma que clarifica no solo lo que el cristiano siente, pero también lo que la Biblia enseña para usarla bien en la vida cristiana. Entonces, a veces no me parece que La Gracia Abundante es su mejor libro por algunas cosas que hace, pero sí le tengo mucha confianza a Bunyan en lo que dice acerca de la vida cristiana. De hecho, John Owen llegó en la presencia del rey Carlos II, después de la restauración, y le dijo como con desprecio el rey: ¿has ido a oír a ese John Bunyan predicar? Usó una forma despectiva de hablar de él. Bunyan tenía el trabajo de remendar ollas, que es trabajo humilde, y tienen una palabra en inglés para describir esa persona. Sí, o sea, como un reciclador, digamos. ¿Has ido a oír al reciclador hablar de la Biblia? Y Owen le dijo: yo daría todo lo que conozco para poder hablar como ese reciclador habla acerca de la palabra de Dios y ayuda a la gente, porque él sabía, le tenía mucho respeto por eso. Y pues se ven los escritos de Bunyan que tenemos. ¿Cómo podemos ver, por ejemplo, el progreso del peregrino? Podemos pensar que, y debe ser así, tal vez es una narración de su propia lucha, de su vida como cristiano, de su andar cristiano. Yo no dudo que hay mucha experiencia personal que informa lo que él está diciendo, porque uno no puede hablar con tanta verdad acerca de esas cosas sin conocerlas de por dentro. Lo que él estuvo haciendo es, porque se pasó 12 años en la cárcel y estaba preocupado por su congregación, es escribir ese libro como para ayudar a su congregación, para que ellos se dieran cuenta de las cosas que él no puede estar predicando. Y es como un libro de ejemplos y de aplicaciones de la Biblia que él escribió para poderles mandar a ellos. John Owen fue el que le ayudó a publicarlo. John Owen tenía conexiones. John Owen escribía muchos libros. John Owen sabía quién publicaba libros. Le dijo: llevemos este libro del progreso del peregrino a mi amigo que me publica mis cosas. Y después de eso, ese hombre que publicaba las obras de John Owen fue conocido más por la obra de Bunyan. O sea, eso le hizo que su compañía, por decirlo así, de publicación creciera. Ese libro le dio mucho impulso a su... La labor de Owen es ojalatero, o si se menciona en español, ojalatero. ¿Cómo podemos pensar que un ojalatero pueda escribir de tal manera que se resalte más que Owen, que fue pues un intelectual? Y Owen escribía muy mal. Es pesado escribir, o sea, piensa muy bien, sí, pero es pesado leer sus escrituras, cuesta trabajo. Bunyan no es pesado, es muy fácil de leer lo que él dice, porque él sabe lo que es interesante. Bunyan sí aprendió de forma temprana cómo escribir bien en inglés. Él no aprendió griego, él no aprendió hebreo, él no sabía latín. Todos estos los maneja Owen. Owen hasta puede escribir en latín. Tiene libros en latín que no se han traducido todavía. Entonces, esa es la diferencia. O sea, puedes tener toda clase de habilidad para estudiar, pero cuando es la hora de comunicarlo, no todos se comunican así de bien. Y Bunyan obviamente tenía como, digamos, un don de expresión, de metáfora, de figuras para ilustrar lo que hace. Creo que es algo muy parecido a lo que sucede hoy día. Cuando, por ejemplo, la primera vez que yo escuché a Paul Washer, uno lo escuché y ve básicamente mucho de las predicaciones o los escritos que hay de la teología sistemática, la doctrina de Dios, o ve los escritos de Charles Spurgeon, pero él tiene la facilidad de dar ejemplos y de comunicarlos, lo que se ha dicho durante años, porque yo a veces escucho y digo, pero no hay nada nuevo, no hay una cosa así nueva, sino que el hombre tiene un don especial de transmitirlos con cierta facilidad, dando ciertos ejemplos, que es impresionante. Entonces,
creo que en este caso Bunyan tenía también esa facilidad. Hermano, de los oyentes hacen una pregunta en relación a los dos, y es, ¿cómo era la vida familiar de John Owen y cómo era la vida familiar de Juan Bunyan? O sea, ¿qué datos tenemos en relación a su familia, hijos, esposa y todo este tipo de cosas? No tengo una buena respuesta a esa pregunta porque la verdad, en cuanto a Owen, no hay mucho, no hay datos. En cuanto a Bunyan, si hay datos, yo los desconozco, no lo he estudiado recientemente ni a fondo. Sí sé algunas cositas. Sabemos que John Owen tuvo 11 hijos. De los 11, solo uno de ellos llegó a crecer a ser adulta y se casó, pero ella también se murió antes de su papá. Entonces a Owen se le murieron 10 hijos en infancia o pequeños como bebés y todo eso. Eso es fuerte, eso es duro. 10 de ellos y todos sus hijos antes de que él mismo se muriera. También se murió su esposa y él se volvió a casar al fin de su vida con una viuda. Entonces pero lo interesante de Owen es que él nunca habla, casi nunca menciona su vida personal. Yo he visto las cartas que tenemos de John Owen y tampoco menciona su vida personal. En ese sentido es un poco aburrido porque no hay datos, no hay interés, no hay nada que uno pueda saber y a uno le interesa cómo fue el hombre, cómo hizo las cosas. No existen. O sea, ¿de qué sufrieron los hijos? O sea, ¿por qué morían tantos? Por una parte, así eran los tiempos. Se morían muchísimos niños. No es como ahora, no tenían la tecnología médica y todo eso para poder protegerlos de las cosas. No sabían de las infecciones y hacer las cosas higiénicamente y todo eso. Así que la mortalidad de los infantes era mucho mayor a la de hoy. Y esto podría pasarle a la gente. Y a él le pasó. Pero eso es, o sea, no es usual que le pase a alguien 10 veces. Uy, sí, tuvo que haber sufrido muchísimo, ¿no? Su vida, entonces, ¿en qué periodo de años más o menos sucedería esto? Es decir, ¿cuántos años, en un periodo de cuántos años podría haber sufrido estas circunstancias? Vamos a ver cuándo se casa, a ver si yo tengo escrito. Porque tuvo que ser un periodo de varios años donde Owen experimenta pues tanto angustia y tanto dolor. 1644 fue cuando se casó. Entonces sus hijos están naciendo en ese periodo, supongo por el resto de los años 40 y 50. Ese es el tiempo cuando están en la guerra civil y cuando están en el protectorado y él es vicecanciller de Oxford y está viviendo ahí. Donde experimenta el sufrimiento de las 10 muertes de sus hijos. Supongo que es algo así, o sea, pero no tengo un dato específico. Cuando su hija queda viva, hablamos hace 8 días, se casa mal, ¿sí? Sí, infelizmente. Se fue a vivir en Gales y su matrimonio fue un desastre y al fin regresó a vivir con su papá. Digamos que tuvo conflictos matrimoniales, regresa a su casa, muere al poco tiempo, sí. ¿Verdad? Vemos un hombre sufrido entonces. Así es. Pues también eso, sabemos que la vida cristiana, como dice en la primera epístola de Pedro, estamos llamados también a sufrir, ¿verdad? Eso es parte de lo que Dios está haciendo con nosotros, ayudándonos a través del sufrimiento a confiar en Él, a profundizar nuestras raíces como cristianos, entender que la vida cristiana es una de sacrificio. En el caso de cuando uno pierde hijos así, pues entender que Dios los da y Dios los toma cuando Él quiere y es porque Él es soberano y Él es bueno. Pero sí, eso es fuerte para John Owen y yo creo que lo profundiza mucho en su pensamiento de la vida cristiana. Aquí una oyente nos hace la pregunta si durante ese tiempo en el cual murieron sus hijos él ya era creyente, y bueno, evidentemente sí. Ella era un creyente, ¿no? Y cuando su hija
mayor, pues, o una de sus hijas, pues tiene este fracaso matrimonial, regresa a la casa, pues ella era un hombre formado en el evangelio, creyente, con un cargo, creo que tal vez de pronto como capellán o como, ¿qué cargo tenía él? Sí, es canciller de la universidad, es decano, ellos tienen ese título de decano, o sea, es como pastor, digamos. Él funcionó como pastor toda su vida, estuvo en varios pastorados. Ser decano es como pastor en la universidad. Y él, digamos, no menguó su fe, no hay ninguna evidencia histórica, no que salga de él, de sus escritos, sino alguna evidencia histórica de un fracaso espiritual a raíz de todo este sufrimiento experimentado. No, al contrario. Él escribió una larga exposición del Salmo 130, de las profundidades y clamado a Dios. Esas profundidades las experimentó y la verdad es que escribió, es uno de sus escritos más largos. No me acuerdo cuántas páginas, pero sobre solo el Salmo 130 escribió cientos de páginas. O sea, se evidenciaba piedad, seguridad, firmeza, a pesar de su sufrimiento, y una plena confianza en el Señor. Sí, bastante impresionante esto, ¿no? Y más en un contexto como el nuestro, donde es difícil las situaciones y enfrentar el sufrimiento. Tal vez no estamos tan acostumbrados a sufrir, y por eso es que no es fácil para un creyente en nuestros tiempos experimentar la muerte de un hijo o un fracaso matrimonial de una hija. La gente se separa, a veces no vuelven a la iglesia, no siguen adelante con sus principios cristianos o entran en profundas depresiones. Y ver este hombre cómo se mantiene y cómo antes profundiza en las escrituras realmente es algo que es bien impactante, ¿no? Sí. Otra pregunta de otro oyente. ¿Quién era mayor? ¿Owen o Juan Bunyan? ¿Y quién tenía, digamos, más vida pastoral? Ok, vamos a ver cuándo nació Bunyan. Creo que murieron más o menos en los años 80. Sé que Owen murió en el 83. Creo que por el 88, algo así, es cuando murió Bunyan. A ver si me dice aquí. Sí, 1628 es cuando nació Bunyan. 1616 es cuando nació Owen. Bunyan es el menor porque ¿por cuántos? Por 12 años. Sí, siempre. Luego lo sobrevivió por 5 años. Bunyan funcionó como pastor, pero él no tenía licencia y por eso lo echaron a la cárcel. Entonces 12 años de su tiempo pastoral estuvo en la cárcel, no estuvo con su gente. Al fin de su vida vivió una vida más cómoda, tuvo una mejor situación. Creo que fue pastor en Londres y no lo afligieron, no lo persiguieron y pudo hacer sus cosas. Pero sí tuvo el sufrimiento de estar en la cárcel 12 años. Él tenía una hija ciega y a él le preocupaba mucho cuando él no podía ayudarla, no podía estar ahí, estaba en la cárcel. ¿Qué le iba a pasar a su hija ciega? Creo que se llamaba María. Entonces ese era uno de los sufrimientos que tenía Bunyan. Creo que además de que su hija estaba ciega, su esposa estaba muy enferma, mientras que estuvo en una época en la cárcel y las cosas se le dificultaron. Tuvo mucha dificultad familiar en ese sentido, en la parte económica, para tener recursos, ¿no? Pues sí, si ese es el caso, sí, eso sería difícil. La verdad no me acuerdo y no investigué esa parte, así que no sé. Pero si ese es el caso, obviamente eso es fuerte. Vemos hombres. ¿Cómo sería la experiencia de Bunyan en la cárcel? Es decir, ¿cómo era tratado? ¿Cómo podría haber sido su desarrollo en la cárcel? ¿Recibía visitas? ¿Tenía una vida básicamente digna? ¿O era un sufrimiento y una agonía muy fuerte? ¿Hay algo sobre eso? Pudo escribir en la cárcel, ¿verdad? Entonces supongo que no estaba, o sea, con cadenas y con todo eso puesto en una parte oscura y fuera del alcance de la luz y todo eso. Tuvo que tener algunas cosas para poder escribir. Pero la verdad, no sé.
no he estudiado Bunyan en mucho tiempo y no me acuerdo cómo era su situación, ni te podría hablar de cómo eran las cárceles, que sería algo interesante de investigar, cómo eran las cárceles en esos días, cómo trataban a la gente, quién les daba comida, todo eso. ¿Y cómo era su experiencia? Porque para escribir lo que escribió, pues es impresionante, y creo que sería de bastante alimento al creyente ver la realidad de una persona en la cárcel sufriendo y escribiendo lo que escribe, ¿no? Cosas tan esperanzadoras, ¿no? Cosas tan profundamente esperanzadoras. Una pregunta nos hace una de nuestras oyentes. Tenía entendido que la razón por la cual no tenía permiso para ser pastor era por predicar doctrinas que iban en contra de la Iglesia Católica y no se dio a retractarse. ¿Es así? Y si es así, ¿qué sucedió para después que le dieran el permiso? Sí, ok. No es así en el sentido de que la Iglesia Católica no está, ¿sí? En Inglaterra no querían católicos. Ya habían tenido en 1609 un plan para estallar el Parlamento y matar al rey de los católicos que hicieron, que ellos descubrieron y lo celebraron por años. Hicieron un día de acción de gracias a Dios todos los años, por como 200 años, que Dios los había librado de los católicos. Ha sido muy difícil la vida para los católicos en Inglaterra. En esos tiempos no lo había sido. Y en este tiempo no están encargados los católicos, aunque el rey es católico. Jacobo II es católico, pero a él lo corren del país en 1688, algo así. Entonces no hay presencia, ¿verdad?, pública de la Iglesia Católica. El que lo está haciendo es el rey Carlos II. En la Restauración, cuando quitan el protectorado que favorece a los puritanos, lo que hacen es una acta de uniformidad. Esta acta dice que todos tienen que ser iguales en la Iglesia de Inglaterra. Es nacional, todos vamos a ser de la misma religión, todos vamos a practicar de la misma forma. Esto era lo que es problemático para John Owen. Él es disidente. Ese es el término que usan. Ya no dicen no conformista, sí es no conformista, pero también es disidente en cuanto a esto. Entonces, como la iglesia es la iglesia del país, el gobierno manda en la iglesia, tienen que obtener una licencia para predicar. Y esto es lo que no tiene John Bunyan, porque él no quiere conformarse al rito. Y quizás en parte la doctrina, pero la verdad es que la doctrina aún sigue siendo en la iglesia anglicana suficientemente calvinista para que yo no creo que hay problema. Pero ahí puedo estar mal. Puede que en algo doctrinal tenía diferencias. Me parece que es más en cuanto al tema de su práctica. No quería hacer la liturgia así, quería tener la predicación central. Quería ser él el predicador. Uno de los problemas que tenían los puritanos con la iglesia anglicana es que les daban un sermón para leer. Y ellos decían, eso no es predicar, hay que prepararlo uno mismo, hay que hablarlo directo a la gente. No hay que leerles un sermón que fulano de tal escribió que yo no sé si ni es cristiano. Y ese era un problema que tenía también Bunyan, se rehusaban. Y con buena razón, parece que era muy buen predicador. Aquí por WhatsApp me hacen una pregunta. Si es cierto que Owen y Bunyan pues eran contemporáneos, ¿por qué fue perseguido Owen? ¿Acaso Owen fue más laxo que Bunyan? No creo que lo fue, pero son diferentes en algunas cosas. Bunyan es un separatista y es más, él no está conectado con el poder y los poderosos. Owen sí lo está. Él es el capellán de Cromwell, él es el vicecanciller de Oxford, y cuando empiezan a correr a la gente, a los predicadores común y corrientes, digamos, pues ya no está entre ellos. Sí le causan algunos inconvenientes, pero la verdad hasta él hablaba con el rey, y el rey le daba
dinero para que él lo esparciera, él ayudara a la gente que es víctima de la ley que él mismo enactó. Entonces Owen se mantiene como en una posición más alta que Bunyan, tiene más recursos, es más respetado y tiene más perfil, y por eso quizás no sufre tanto de lo que hace Owen. Aunque a veces eso hace lo opuesto, ¿verdad? La gente con el perfil alto son los que primero miran para hacerle algo. Sí. Pero todo el mundo respetaba a Owen. Era muy respetado en su día por ser erudito, por hablar, hacer las cosas bien, pensarlas con buen pensamiento y todo eso. Es que no se trataba de que Owen fuera más laxo, sino básicamente de una jerarquía que ya tenía Owen. Owen era mayor y ya tenía una posición ganada con los años, y eso permitía que pudiese tener ciertos privilegios. Otra pregunta de nuestros oyentes es la siguiente. En el caso de Owen, aparte de la adicción al estudio, ¿hay registro de algún pecado con que él hubiese luchado? No, que yo sepa, no. Supongo que lo normal, pero no he visto nada que diga tenía este problema. Como pecados evidentes o escandalosos o luchas. Sí, como nos decía Joel hace un momento, no hay registros, o él no habla mucho de su vida personal. Básicamente sus escritos están centrados en doctrina, en pensamiento doctrinal, en doctrina aterrizada, en la lucha contra el pecado, en quién es Cristo y su gloria. Esos son los enfoques principales de Owen. Y como que no tiene autobiografía, como en el caso de Bunyan, que sí tiene pues la gracia abundante, sí, donde manifiesta de una manera clara, contundente, todo su proceso de conversión, donde va mostrándonos desde la profundidad de sus sentimientos qué es la lucha con la que tenía contra sus pecados, cuál es la vida que él estaba experimentando, sus pensamientos, sus ideas, y cómo se va desarrollando hasta encontrarse pues con el Señor Jesucristo y con la gracia de la salvación. Un libro donde expresa bastante sufrimiento, donde expresa bastante dolor por su pecado, pero que finalmente nos muestra también mucho de la gloria de Cristo y el poder para la salvación. Hermano, otra pregunta en relación a John Owen. ¿Cómo podemos pensar entonces de Owen en su vida pastoral? Es decir, por lo general, para que de pronto quede un poco más, por lo general el que es académico a veces es tan concentrado en los libros, en las letras, interactuar con las demás personas, digamos que a veces no necesariamente es su mejor forma de hacer las cosas. ¿Y cómo haría Owen? Yo no creo que como pastor eso detrajo de lo que él hacía con la gente. Su vida académica obviamente le requiere mucha lectura, pero él es un hombre muy capaz. Él sabe usar su tiempo bien. Él escribe con mucha organización. Y entonces hay gente que no puede hacer eso. Hay gente que es buena para relacionarse con nosotros. Hay gente que solo es buena para el estudio. Hay pastores que son mejor para relacionarle y hablar con la gente directamente. Hay pastores que son mejor para la predicación, pero hay gente que lo combina, que hace los dos, predican bien y son buenos con la gente. Y que yo sepa, John Owen no tenía algún problema, menos de esa observación que le hizo al rey, ¿verdad? Que le gustaría poder predicar como Bunyan, pero eso nos está diciendo que Bunyan era un gran predicador, era muy bueno para predicar, y no necesariamente que John Owen era malo. En el caso de Bunyan y en su vida después de la cárcel, ¿qué sucedió? Es decir, sale de la cárcel, cambian las políticas, lo que nos estaba contando hace un momento el hermano, le dan la licencia otra vez. ¿Cómo sería su paso después de la cárcel? Esa es una buena pregunta, pero la verdad sobre John Bunyan no sé cómo responderla, no lo he estudiado.
sería bueno estudiar un poco más de él, pero el que estudié fue Jonathan. Sí, toca de pronto repasar y recordar a ver qué pasaría, porque sería interesante cómo se dio eso, ¿no? Claro, sí. Ya vamos a terminar. Estamos viendo cada día la vida de John Owen, estamos viendo la relación con Juan Bunyan, estamos viendo además el pensamiento o mucho de su pensamiento doctrinal, alcanzamos a tocar algo de su vida familiar y vamos viendo cómo aplicarlo un poco a nuestro contexto y nuestra realidad. Estas charlas que estamos teniendo son básicamente con esa intención: reflexionar, pensar, analizar todos estos acontecimientos históricos y doctrinales. Regresamos entonces al programa Tertulia Teológica, donde estamos reflexionando sobre la vida de John Owen. Estamos hablando de su relación con Juan Bunyan, estamos hablando de sus escritos, su historia, su pensamiento y cómo se aplica un poco a nuestro contexto y qué podemos reflexionar de su historia. Hemos visto un poco de sus vidas, cómo han sido vidas que, si bien es cierto, han sido unos estándares han puesto unos estándares muy altos en el cristianismo, tanto en sus escritos como en su vida personal. También vemos que han sido hombres de un profundo sufrimiento. La realidad es que vemos cómo los cristianos también experimentamos sufrimiento, a pesar de que vivimos en un mundo donde pareciera o donde se anuncia que el creyente no sufre. Hermano Joel, ¿cómo podemos concluir esta parte de Juan Bunyan y John Owen y su relación? Quizás podamos mencionar que todos estos libros que leemos, porque tenemos algunos de los libros, los podemos leer y nunca reflexionar sobre la vida en la que Dios obró para darnos estas cosas que nos ayudan en la vida cristiana. Y una buena cosa para hacer es estudiar los tiempos para entender cómo fueron y estudiar las vidas, estudiar la historia cristiana y aprovechar de eso, porque nos anima a nosotros saber esas cosas de ellos. Los vemos como gigantes espirituales y parte de eso es porque sufrieron como quizás nosotros no lo hemos hecho, y Dios usó eso para el sufrimiento a través del cual pasaron ellos, para bendecirnos a nosotros, para enseñarnos, y aprovechamos de eso. Dios en su bondad sabía que les dio la gracia para hacer lo que quizás nosotros nunca enfrentaremos, pero para también ayudarnos a nosotros a través de eso. Definitivamente, hermano, y esta charla, definitivamente la historia o lo que Dios muestra anima al creyente. Y creo que esta charla ha sido de edificación no solo para mí, sino también para los hermanos que nos escuchan, viendo no solamente de la parte histórica, por decirlo así, un poco frío, sino también viendo sus vivencias. Antes de terminar, David hace una pregunta. He visto en español el libro llamado La Peregrina. ¿También lo escribió Juan Bunyan? Sí, creo que en inglés le llaman cristiana. Es como la esposa del peregrino. Después de que él se va y la deja con todos, ella se va también a peregrinaje con los hijos. O sea, es como... con la segunda parte. No es el mejor testimonio ahí. Se dio cuenta John Bunyan y qué pasa con su esposa y sus hijos. Ellos también arrancan en la vida cristiana y se van. Y lo he leído. De hecho, conseguí la copia en inglés que leí de la biblioteca Luis Ángel Arango mientras vivía en Bogotá, y en ese lo leí. Y son sucesos parecidos con otras ilustraciones, otras cosas. No es igual al progreso del peregrino, pero también es de buen provecho espiritual, es esa narrativa de la esposa del peregrino. Qué genial, qué interesante, y nos desafía a leer toda esta literatura, y yo animo a los oyentes, porque el próximo lunes ya hablaremos de los escritos como tal. Entonces el hermano Joel nombró algunos de esos escritos, entonces les animamos a leerlos, ¿no? Otra pregunta de terminar, hermano, porque nuestros oyentes tienen curiosidad en muchos datos. ¿Qué se puede decir que mantiene la línea? ¿Quién se puede decir que mantiene la línea y el estilo del escrito de Owen después de su muerte? Esa es una muy buena pregunta, porque
Lo que pasa es que el puritanismo como tal se muere. Los independientes, los congregacionalistas, que es lo que es John Owen, y también congregacionalistas en Nueva Inglaterra, muy rápidamente se vuelven unitarianos, o sea que niegan la Trinidad, se vuelven herejes, ese tipo de iglesias. Hay una parte muy triste acerca de eso. Entonces, la verdad, nadie toma. Nosotros en inglés todavía buscamos el ejemplo de los puritanos y sus escritos porque no hay como ellos. Sí hay algo, un fenómeno que surge de la expectativa de ellos, que yo creo que son los reavivamientos, no, ¿cómo le voy a decir? Los despertamientos de la religión que se pasan con Jonathan Edwards en la Nueva Inglaterra, con Charles Wesley, George Whitefield, ese tipo de fenómeno. Creo que se puede ligar a los puritanos, pero como los puritanos mismos no vuelven a ver en la historia. Hermano, recibo por WhatsApp agradecimientos. Me agradecen por todos sus aportes, por el programa Tertulia Teológica. También el hermano Rodolfo da agradecimientos por el programa, por todo lo que se aprende. Y terminamos entonces esta vez. Este es un programa entonces, hermanos, original de la Iglesia Cristiana El Redentor en Bogotá, Colombia, una iglesia bautista reformada, donde tenemos una emisora local y tratamos de poner en práctica todos los principios que Dios ha establecido en su palabra. Y este espacio es para reflexionar de una manera tranquila, de una manera de conversatorio, con el mejor ánimo. Hermano Joel, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su colaboración. Realmente estas charlas a mí personalmente me alimentan, me nutren y me llevan a reflexionar en muchas cosas. Gracias a ti, aprecio la oportunidad de participar y gracias a los oyentes por oír con caridad. Hermanos, entonces que Dios los bendiga y nos veremos el próximo lunes a las 7 de la noche en Tertulia Teológica.